Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, es una alegría poder recibirlos en esta charla. Eh, para los que no me conocen, soy el doctor Rubén Bromberg, soy médico egresado de la Universidad de Buenos Aires, eh, especialista en clínica médica, genética médica y con posgrados en medicina integrativa ayurveda y fitomedicina. Eh, Me desempeño en hospital público y en centros privados, en donde trato de integrar eh, esta medicina ayurveda con la práctica profesional y bueno, en este tiempo he podido ver grandes beneficios que tienen los pacientes y los recursos que uno puede incorporar en ellos y la posibilidad de ver cómo van adhiriendo a sus tratamientos y vemos cómo esta medicina es enriquecida por la integración de la Ayurveda. Bueno, hoy vamos a hablar de la relación estrecha que hay entre la medicina Ayurveda y la genética. Y nos vamos a ir sorprendiendo un poquito. Eh, bueno, veo ahí gente conocida que ha realizado cursos que he dado, así que bueno, gran alegría nuevamente. Bueno, vamos a empezar. Bueno, muy bien. Ante todo, les quiero comentar que conocemos a través de la ciencia muy poco acerca del universo. Eh, no conocemos eh, casi nada acerca de las billones de estrellas que hay, que están repartidas en millones de galaxias, y en realidad lo que vemos son la luz que se desprende de ella, que es una pequeña parte, y la totalidad, más de un 95% es materia oscura y es desconocida para nosotros. La misma analogía podemos hacerla y aplicarla a nuestra información genética. Pensamos que conocemos, pero conocemos muy poco, una pequeña parte de nuestra información genética que está en nuestras células. Y bueno, vienen las medicinas integrativas para poder entender un poquito más y poder enriquecer, como les decía al principio, muchísimo más de nuestras medicinas. Y el Ayurveda, que vamos a ir hablando, es la ciencia de la vida, significa Ayurveda, eh, se desprende de Ayus, que son los ciclos vitales que representan tanto el cuerpo, la mente y los sentidos, y Veda es el conocimiento del mundo y cómo funcionan los componentes. El Ayurveda es el sistema antiguo que en la actualidad continúa vigente y bueno, comenzó hace más de 4.000 años eh, en la India, en la cuna de la Ayurveda, pero hoy está dispersa y está disponible en todo el mundo. Y nuestro cuerpo tiene alrededor de 50 billones a 100 billones de células, es una colonia celular, y el legado de la Tierra, de nuestro planeta y del universo, está presente en nosotros a través de esta información que almacena la historia completa de la vida. Eh, y por medio de la expresión genética, eh, adquirimos cuerpo, forma, nos materializamos en este mundo. Si no fuera por la información genética, no podría ser posible la vida sobre el planeta. Y la Ayurveda, por medio de la filosofía llamada Samkhya, que es incorporada por el Ayurveda, eh, habla de Purusha, que Purusha es la conciencia
que da sentido a la información genética. La información genética, como vamos a ir viendo, tiene una inteligencia intrínseca y Prakriti es la matriz genética y epigenética que configura nuestras tendencias físicas, mentales y emocionales. Entonces, la conjunción entre Purusha y Prakriti hace que la información genética tome vida en nosotros. Y tenemos un supergenoma. A mí me gusta hablar de supergenoma, que consta de lo siguiente. Miren, tenemos alrededor de 23.000 genes. Hace poquito pensábamos que teníamos muchísimos más genes. Hace tiempo se pensaba que había como 100.000 genes, después 40.000 y después del proyecto del genoma humano se vio que tan solo tenemos alrededor de 23.000 genes. Eh, y también tenemos al epigenoma. El epigenoma es un mecanismo que regula la expresión de los genes, que vamos a ir viendo un poquito más adelante. Es como un mecanismo interruptor en donde el gen se regula, se expresa, no se expresa o se regula en diferentes niveles. Y está en relación, controlado, por así decirlo, por el medio ambiente y por la información genética en sí mismo. Y también tenemos a unos microorganismos que sin ellos no podría ser la vida posible, que son los microorganismos que nos colonizan el intestino, la microbiota, la boca, la piel, que hay billones de ellos y que nos hace comprender que hoy día los límites de nuestro cuerpo son más bien difusos, no hay un límite preciso y que estos microorganismos forman parte de nuestras colonias celulares y en ellos hay genes. Y esos genes de estos microorganismos interactúan con nosotros y hoy día podemos incorporarlos y entenderlos como parte de nuestro supergenoma. Entonces, la información genética está en nuestro núcleo, es ahí donde la información genética reside y durante la división celular, es decir, durante el ciclo celular, mejor dicho, la información genética está como diluida, trabajando, pero cuando la célula empieza a dividirse, se empieza a condensar esa información genética como si fuese un ovillo de lana, formando estas estructuras que son los cromosomas. Se llaman cromosomas mitóticos porque aparecen cuando la célula se divide para transmitirlas a sus células hijas. Y si nosotros vamos deshilachando este cromosoma, vamos a ver a su vez que se va reorganizando en diferentes niveles. Acá tenemos, por ejemplo, un nivel en donde se van enrollando en unas estructuras proteicas llamadas histonas, y es ahí como se presenta esa información genética e interactúa con el medio ambiente, con lo que se llama código de histonas, y hay factores de transcripción como una pista de aterrizaje que responde a diferentes tipos de regulaciones. Y si vamos deshilachando más, nos vamos a encontrar con la hebra de ADN desnuda, y hay segmentos que la mayoría de ellas fabrican proteínas y son los llamados genes, en donde también pueden ser regulados mediante grupos metilos, se llama la metilación del ADN, en donde se regula, como te decía, se silencia o se regula de alguna manera la expresión de ese gen. También hay otras estructuras que son llamadas microARN que también van a interrumpir la expresión de algunos genes, y todo esto no es la información genética algo ya establecido, sino es un tejido, por así decirlo, inteligente, como vamos a ver, y vivo, que interactúa con nosotros mismos y con el medio ambiente. Y para entender un poquito más la significación y esta inteligencia de la información genética, la Ayurveda nos habla del Agni. Agni es la chispa solar,
Conocemos el Agni, en Ayurveda, como el Hatha Agni, que es el Agni digestivo, pero el Agni, esa luz, esa inteligencia, está en todos nuestro organismo, en todo el mundo, en todo el universo, y a nivel celular hay un Agni genético. Pitara Agni significa padres, y hay un Agni, hay una inteligencia o una luz que nutre a esta información genética y transforma ese contenido en conciencia, citoplasmático en conciencia, si eres inteligencia que va más allá de nuestra comprensión. Y Agni podemos entenderlo como un acrónimo en donde habla de conciencia, cada célula es un centro de conciencia, eh, como que gobierna también las actividades de las células, de su digestión, la asimilación de nutrientes, su relación con otras células, la selectividad, ¿sí? ¿Con qué se relaciona una célula y con quién no se relaciona la célula? ¿Cuáles son sus elecciones, por lo tanto, y su actividad y diferenciación, y por lo tanto, entonces, todo eso participa el ABNI, que está en relación con la información genética. Y la genética, ya en los textos ayurvédicos clásicos, ya era conocida. Imagínense que Ayurveda es una medicina organoléptica, en donde se realzan los sentidos, en donde la observación es muy, pero importante y necesaria, y en ese entonces ya se conocían diversas situaciones que estaban en relación directa con la información hereditaria. Por lo tanto, la información genética de enfermedades fue entendida y escrito en las primeras ya etapas de la Ayurveda, en los primeros tratados de Charaka y Susutra, por ejemplo, y había términos como presentes al nacimiento, congénitas o presentes en las familias con connotaciones hereditarias, y también había defectos que ellos entendían que eran heredados de un sexo en diferencia del otro sexo. ¿Sí? Hoy día se conocen situaciones genéticas en las que eh, es heredada de un progenitor, en diferencia de otro progenitor que se llama sujetas a imprinting. Y, perdón, y hay un concepto de semilla o bicha en donde entienden que esas semillas hereditarias tienen diferentes niveles de organización que hoy podríamos llegar a entender como el nivel de organización del ADN, nivel de organización de genes y el nivel de organización de cromosómicas, es decir, cómo esas semillas se van agrupando y dando connotaciones hereditarias. Por lo tanto, hoy ya los que somos conocedores de esta medicina, nos seguimos sorprendiendo por todo ese conocimiento que ya poseían hace miles de años, ¿no? Eso nos sigue sorprendiendo y dando un montón de valiosa información para poder integrarla con la medicina actual. Y conocemos a los 5 elementos, la teoría de los 5 elementos, esa cosmovisión védica, ayurvédica, el espacio, en que es el continente de los demás eh, elementos, es la primera expresión sutil de la conciencia, el aire, que son los movimientos corporales, el fuego, que nos da el color, la temperatura y el metabolismo, el agua, los fluidos y las secreciones, y la tierra como elemento más eh, pesado, la piel y los huesos, las estructuras corporales. Y de los 5 elementos vamos a hablar de los subtipos corporales, los doshas. Tenemos principalmente 3 biotipos: Vata, que se desprende del espacio y del aire; Pita, de fuego y agua; y Kapha, de agua y tierra. Tenemos nosotros los 5 elementos, los 3 biotipos, pero en diferentes proporciones y manifestaciones. Entonces, bueno,
les voy a hablar un poquito de los doyas para después hablar de esta correlación genotipo-biotipo. Y entonces, los doyas, los biotipos, nos conforman nuestro prakriti, nuestra constitución, que es única en cada individuo, cada ser humano es una entidad única, una estrellita que tiene un brillo propio y que es diferente de unos a otros, por lo tanto, nuestro prakriti, nuestra esencia, nuestra naturaleza, nuestra presentación al mundo es nuestra, podríamos decir, nuestra materialización, nuestro vehículo, nuestro instrumento es único, diferente a cada uno de los demás eh, seres que han existido y que existen en este mundo. Y Vata, la naturaleza, es el movimiento, el asiento de este doya, es el colon, que bueno, es un órgano hoy que se habla muchísimo y que da origen a la mayoría de los desequilibrios. Son físicamente personas delgadas, con piel muy seca, son creativas, inconstantes, imaginativas, les gusta cambiar todo el tiempo y frente al estrés sus tendencias emocionales van hacia el temor, la inseguridad y la ansiedad. Pita, la naturaleza de la transformación, el metabolismo. Este dosha está situado en la porción medio corporal, el intestino medio, en el duodeno. Son personas con cuerpos bien proporcionados, poco amigos del calor, es el único dosha caliente. Son muy mentales, organizadores, con grandes capacidades para la dirección y ante el estrés o el desequilibrio pueden ir hacia el enojo, la ira y la arbitrariedad. Y finalmente Kapha, la naturaleza es la estabilidad. Se encarga del sistema inmunológico, el asiento en la parte superior del cuerpo, los pulmones, el fundus gástrico y da como resultado personas de estructura grande, con tendencia al sobrepeso. Son tranquilos, pacíficos, amorosos, pero ante el desequilibrio pueden tener posesividad, codicia, apego y dependencia. Y este Prakriti podemos definir como un gran componente genético, lo que se conoce como Janma Prakriti o Karma Prakriti, y es el Prakriti, la naturaleza que fue heredada de nuestros padres, eh, que se produce en el momento de la concepción. Tanto el óvulo y espermatozoides van a dar su información genética, su esencia para conformar un nuevo organismo. También es importante la vida fetal, lo que se conoce como el Deja Prakriti, y en la vida fetal, donde van a haber grandes cambios y procesos por los cuales va a participar en el desarrollo de nuestro Prakriti y en el momento del nacimiento, el Doya Prakriti, vamos a abrirnos a este mundo y vamos a presentarnos con un Doya determinado. También hay un Manas Prakriti en el que se establece la constitución mental. Por lo tanto, sabemos que no es lo mismo decir que existe una madre biológica, una madre gestacional o una madre de crianza. Por lo tanto, todos estos momentos van a conformar nuestro prakriti, nuestro patrimonio genético. Y como les decía, bueno, esto va a ir interactuando con el medio ambiente. Y existe hoy el desarrollo de lo que conocemos como Ayur Genomics. La Ayurveda comenzó con una transmisión oral, después empezaron los escritos en la hoja de palma, los primeros tratados, hasta hoy día el desarrollo
de la genómica aplicada a la Ayurveda, y es el establecimiento de la base molecular de los principios de la Ayurveda y básicamente el estudio genético y genómico, en donde se estudia el metabolismo relacionado a pita, genes o procesos de almacenamiento relacionado a CAFA y de señalización y transporte relacionado a bata. Eh, Uno de los primeros estudios, como para decir el primer estudio, vio que ya hace 20 años, vio los polimorfismos, los alelos relacionados al complejo mayor de histocompatibilidad, HLA, que tiene que ver con moléculas de autorreconocimiento celular y su relación con el Prakriti. Y se vio que tanto Bata como Pita como Kapha tenían alelos, polimorfismos particulares del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, había un perfil de HLA diferente en los tres biotipos, como para empezar a ver que había una correlación genética y con el biotipo. Más adelante se hizo un trabajo en donde se estudió polimorfismo de nucleótido único, SNP o SNPs, en donde por un análisis de componentes principales, en donde agrupó, por un lado, eh, tres poblaciones de individuos que fueron estudiados con cientos de estos polimorfismos, en tres poblaciones. Y esas mismas tres poblaciones coincidían con los biotipos de Bata, Pita y Kapha. Por lo tanto, bueno, y como vamos a ver un poquito más adelante, se vio que tanto Bata como Pita como Kapha comparten variaciones polimórficas diferentes. Y para ir un poquito más profundo, hay una estructura de membrana que a mí particularmente me interesa mucho, que es la bomba sodio-potasio ATPasa, que es un canal de transmembrana. Las células tienen una membrana fosfolipídica y hay un canal que comunica el interior de la célula con el exterior. Y esta bomba justamente bombea iones sodios y potasios, entonces crea un gradiente diferente, un microambiente diferente intracelular y extracelular. Entonces hay más sodio afuera y más potasio adentro. Y esto es fundamental para la vida y tiene que ver con una manifestación de un flujo de prana organizado y regula el ritmo celular, la polaridad y la comunicación celular. Esta diferencia iónica entre el interior celular y el extracelular. No hay célula que no posea esta bomba, esta proteína de membrana que filogenéticamente es muy conservada. Y si podemos ver los genes que codifican, son muchos genes que codifican todo este complejo de canal transmembrana, y podemos ver una subunidad que está codificada por un gen y que tiene como más características o funcionalidades bata, que tiene que ver con la actividad catalítica, transporte de iones, regula la excitabilidad y relación con el movimiento, el impulso nervioso y el ritmo fisiológico. Después hay otra subunidad, la subunidad beta, que es codificada por otro gen y tiene más funciones CAFA, estructurales, de cohesión, de estabilidad, porque estabiliza encima, la organiza la membrana, modula la eficiencia, y otros genes relacionados con el metabolismo fino, sería como más una genes PITA, con regulación del acné celular. Entonces, este es un ejemplo ya de una proteína muy fundamental para la vida, en donde Bata, Pita y Kapha también participan. También, hablando de otros genes que
participan en la vía de metabolización de enzimas o de fármacos y también hay correlación, se encontró una correlación entre un polimorfismo de un gen, el CYP12C19 y el Prakriti. Y esto nos habla de cómo los diferentes doyas responden diferentes a diferentes fármacos. ¿Por qué no a diferentes plantas medicinales también? Hay muchísimos cientos de principios activos y vemos que los polimorfismos de este gen son diferentes en los tres doyas, por lo tanto la actividad enzimática es diferente y por lo tanto la respuesta a fármacos, de lo que hoy se habla de farmacogenómica y muchas veces los médicos eh, ven y necesitan respuestas acerca de cómo sus pacientes responden a diferentes fármacos para mejorar y maximizar el tratamiento de sus pacientes. Entonces, hoy tenemos una nueva medicina, que es la medicina predictiva, la medicina de precisión, que querramos o no, ya están inundando nuestra medicina. Es decir, hoy hay, son posibles la realización de estudios genéticos en donde ven nuestros polimorfismos y ven nuestra predisposición a enfermedades. Pero aún hoy es difícil la interpretación de estos estudios, pero integrando estas dos medicinas, la predisposición y la distribución de estos polimorfismos en bata, pita y CAFA, da mayor información y podemos interpretar mucho mejor estos estudios. Y este artículo, este trabajo, habla de eso. Bueno, entonces como vimos un poquito al principio del epigenoma, vemos que hay una regulación de estos genes, ¿sí? Entonces, ¿quién los regula? ¿Cómo esa inteligencia actúa en la regulación de nuestros genes? Entonces, uno se pregunta si nuestra constitución genética ya está establecida o interactúa con el medio ambiente. Entonces podemos pensar que también somos co-creadores de nuestra existencia y por el estilo de vida, por nuestra alimentación, por el manejo del estrés, por factores ambientales, vamos a poder regular nuestra expresión genética, ¿no? Vamos a poder regular nuestro genoma. Y hay un trabajo en donde habla de la regulación de genes del neurodesarrollo en niños que han nacido prematuros y se estudiaron un montón de genes y ciertas circunstancias. Por ejemplo, se vio que había alteraciones en patrones de la metilación, de la expresión genética en chiquitos con efectos adversos, que habían tenido estrés materno, eh, depresión en la mamá, un bajo nivel socioeconómico y la alimentación de la mamá, y eso había tenido relación con la maduración cerebral, con la regulación del estrés, con las características conductuales y su funcionamiento emocional y en concordancia con un correlato en la expresión de ciertos genes. Y la regulación epigenética es reversible, por lo tanto también se vio mejoría en la expresión cuando esos chiquitos estaban mejor tratados en sus unidades de neonatología, se cuidaba el dolor, ese factor estresante que podía conllevar una regulación, una desregulación de su expresión genética, masajes, contacto con los padres, contacto piel a piel. De hecho, hay un estudio también en donde chiquitos también prematuros tenían una menor internación cuando se le aplicaba el masaje Chantal, que es el masaje que se aplica en la infancia. Pero esto no solamente ocurre en un individuo, puede ocurrir en generaciones. Imagínense
que hay marcadores epigenéticos que pueden persistir a lo largo de la vida, pueden ser reversibles, pero pueden persistir, pero también puede transmitirse ciertos tipos de patrón de regulación a diferentes generaciones. Imaginemos una mamá que está embarazada de una chiquita y a su vez esta chiquita tiene ovogonias ya desarrolladas, es decir, tenemos tres generaciones en una. Y lo que piensa la mamá, sus experiencias, su alimentación, su relación con el medio ambiente, eh, ya tienen implicancia en su hija a nivel gestacional y en su nieta también genéticamente, ¿sí? O sea que también somos hijos de lo que pasó en generaciones anteriores. Y esto también puede pasar a generaciones que no han tenido esa exposición, ¿sí? Lo que se llaman efectos transgeneracionales. Esto se vio a nivel individual y individual a nivel poblacional, en poblaciones que han sido estudiadas y sujetas a holocaustos, sobrevivientes de holocaustos, a hambrunas, etcétera, y se ven marcadores epigenéticos persistentes. Y también eh, tiene que ver con el rejuvenecimiento, la genética. Hoy se conoce que la longevidad tiene que ver con unas estructuras que están en la porción terminal de los cromosomas, que se llaman telómeros. A medida de que las células se dividen, a medida que va pasando el tiempo, los telómeros se van acortando y tiene que ver con el envejecimiento. La Ayurveda, que vamos a hablar un poquitito, habla mucho de rejuvenecimiento, Rasayana, y tiene un montón de recursos eh, para el envejecimiento, justamente. Y entonces, eh, la medicina convencional no tiene herramientas precisas para disminuir, es decir, que tengamos como un envejecimiento saludable, ¿no? Regular el acortamiento de los telómeros. El envejecimiento sí es un proceso irreversible, pero eh, hay, hay situaciones en donde pueden incrementarse este acortamiento. Por ejemplo, una vida no saludable, eh, pero una vida saludable, hábitos apropiados, manejo del estrés, actividad física. eh, Hay estudios en donde hablan de que hay una disminución del acortamiento de los telómeros en relación a poblaciones controles, también con plantas medicinales como el- el cálamo aromático, una planta que se llama Yankapushpi, la cúrcuma, el tulsi, el regaliz, Bacopa monieri, centella asiática, eh, y bueno, ashwagandha, y también un compuesto en Ayurveda que se vio que se llama trifala, que se compone de tres frutos, amalaki, bibitaki y haritaki, y que también hay estudios que hablan de su poder rejuvenecedor. También la meditación es fundamental, ese estado de serenidad mental, y no hay correlatos bioeléctricos, bioquímicos, mejoría en ciertas situaciones. Se vio también que, como acá podemos ver en varios estudios de revisión, que eh, tiene una implicancia en el alargamiento de los telómeros también. Y al principio les hablaba de los microorganismos. Los microorganismos tienen hoy día una importancia.
porque se conoce que interactúa con el sistema nervioso central, el gastrointestinal, el sistema endocrino, cardiovascular, inmune y hematológico, y de lo que es el abordaje, la mirada ayurvédica, está en relación con justamente la inmunidad, con las ollas, con el fuego digestivo, el Agni, y a su vez con las toxinas o nutrientes no digeridos, con lo que se llama AMA, a nivel mental, con nuestros doyas, nuestros tejidos, datos y nuestros productos desechos, llamados malas, y en un estudio se ha visto que eh, se ha visto diferentes tipos de microorganismos y diferentes tipos de interacción genética en los tres doyas. Es decir, que cada biotipo tiene su flora particular que vive en equilibrio, ¿sí? Entonces es importante poder ir hacia finalmente ese equilibrio de nuestros doyas para que también haya un equilibrio de nuestra flora, la microbiota y los genes interactúen apropiadamente eh, con nuestras células. Y les quiero también contar abordaje ayurvédico en algunos trastornos de origen genético, eh, particularmente en el neurodesarrollo, y hay una definición de salud que es diferente en relación a la medicina convencional, y el Kasyapa Samhita, que es un libro también, es un tratado, nos dice de que hay características conocidas de salud, que es el deseo por la comida, esa fácil digestión de las comidas ingeridas, la apropiada excreción de heces, orinas, el flatus, la sensación de liviandad del cuerpo, la claridad de los sentidos, sueños y despertares confortables, la fuerza y la brillantez de nuestra tez, la longevidad, la dicha y el equilibrio de Agni. Todo esto habla eh, de una persona sana, eh, de acuerdo a la mirada de la Ayurveda, y los que conocemos la Ayurveda vemos que cuando esto justamente ocurre, la persona es saludable. También tenemos en cuenta y los pies sobre la tierra de que conocemos los diferentes pronósticos de enfermedades y que conocemos que hay enfermedades que son fácilmente curables, otras que son curables con dificultad y algunas no son curables pero pueden manifestar, pueden ser manejadas en forma crónica, y muchas otras son enfermedades incurables. Aún el Ayurveda es conocedora de sus limitaciones y también cómo puede interactuar con la medicina alopática. ¿Cuáles son las estrategias terapéuticas de la Ayurveda? Principalmente son estrategias defensivas, de adentro para afuera. Bueno, ahí no nos alcanza nuestro tiempo de vida para conocer todas, pero sabemos que muchas de ellas es equilibrar a los doyas, equilibrar nuestro agni y nuestro fuego digestivo y eliminar nuestras toxinas, ama, realizar una apropiada actividad física de acuerdo a nuestro biotipo, todos los masajes ayurvédicos, entrar por la piel, que tiene un origen neuroectodérmico, que tiene grandes beneficios, eh, que les voy a comentar un poquito más. La meditación, por supuesto, técnicas de detoxificación, llamadas en Ayurveda panchakarma, las psicoterapias, la realización de la incorporación de esta ciencia hermana que es el yoga, el uso de las plantas medicinales, que, que es un universo de posibilidades terapéuticas,
la alimentación y el ayuno apropiado para cada biotipo, nuestras dinaquiarias, nuestras rutinas diarias y estacionales, es decir, hay un montón de estrategias posibles. Y como algunas estrategias que a mí me gusta poder implementar, principalmente en pacientes con, eh, con problemas del neurodesarrollo, son la inspiración nasal y ciertos tipos de masajes, sirodara, masajes del cuero cabelludo, masajes faciales, oleaciones. eh, También, como les comentaba, el equilibrio del acné, la eliminación de toxinas con Dípana y Páchana, otros tipos de masajes, Abhyangas en general, Udvartana, que es un tipo de masajes ascendentes, el Nadi Svedana, que es la incorporación de vapores, es decir, hay un montón de estrategias que pude aprender y que son muy beneficiosas para principalmente pacientes con problemas del neurodesarrollo y también abordajes específicos, como por ejemplo, en este caso para el síndrome de Down, que es una anomalía cromosómica más frecuente y que uno puede ir viendo las diferentes dificultades que tienen estos chiquitos e ir abordándolos con las diferentes estrategias que nos propone la Ayurveda. Por supuesto, integrándolo con sus terapias que llevan adelante. Y como les había hablado de Rasayana, como para ir finalizando y entendiendo un poquito cómo el Ayurveda se va integrando, tenemos qué es el estudio de la Rasayana de la longevidad, el rejuvenecimiento, para vivir una vida larga, plena y feliz. De nada sirve vivir una vida larga si uno no la vive con calidad para poder desarrollar llevar adelante nuestro Dharma, nuestro propósito, nuestros, nuestro disfrute de la vida. Y podemos hablar del equilibrio de los doyas, de los tejidos corporales, de la funcionalidad tisular, de los canales corporales, de la funcionalidad sensorial, del intelecto y la memoria, de nuestra inmunidad, del estímulo de inteligencia celular y el flujo de la comunicación. ¿Cuántos conceptos tan profundos que nos brinda el Ayurveda y que nos da la oportunidad de poder tener un abordaje pleno? Bueno, y para finalizar, hay una frase que está en el Bhagavad Gita, en donde hay un diálogo entre Arjuna, que es el príncipe guerrero, que está previo a una batalla épica, y su amigo, su ayudante más cercano, que se revela como una divinidad en este mundo, que es Krishna, y le dice, recuerda Arjuna que la vida del cuerpo y los sentidos no es un fin en sí mismo, sino una etapa transitoria. Esto nos deja mucho que pensar y para sentir en silencio de la significación de que, de que nuestro cuerpo, nuestro sentido, nuestra información genética está en un movimiento continuo, en pleno cambio, y que solamente es una etapa transitoria dentro de algo muchísimo más grande. Bueno, si tienen el primer contacto con el Ayurveda y quieren profundizar, acá les dejo alguna información de las fuentes en eh, donde pueden aprender Ayurveda, pero también les voy a contar de un curso que voy a estar haciendo en mi espacio de salud, que empieza prontito, y que son clases, módulos grabados para que los puedan
ver manejando sus tiempos con un foro interactivo para interactuar conmigo y con los demás compañeros, en donde va a ver un módulo por semana, pero el curso va a estar dividido en dos etapas. Una etapa en donde vamos a hablar de conceptos básicos del Ayurveda y la otra etapa en donde vamos a integrarlos a situaciones de salud de la atención primaria, como la salud reumatológica, la salud de la mujer, la salud metabólica, del corazón, la salud mental, eh, técnicas de meditación aplicada y prácticas de rejuvenecimiento. Así que si quieren recibir información me pueden escribir a este correo electrónico. Bueno, muchas gracias por haber compartido eh, estos minutos y por último les eh, quiero terminar con Dhamantari, que es el dios de la Ayurveda y es nuestro arquetipo sanador que todos tenemos, pero bueno, hay que conocerlo y despertarlo. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Excelente clase, muchas gracias, Sam.